Se vienen unas jornadas de capacitación en el FURT, o sea, la Fundación Universitaria Regional de Río Tercero, con acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad. Sumamente interesante esta capacitación. Y viene el doctor Marcelo B. Salleres, actual funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación. Para lo cual, una de las personas que está abocada a esta organización es el doctor Valfredo, que lo tenemos aquí en el estudio y que nos va a contar esto, que es, creo, la primera vez que viene alguien del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿lindo está afuera? Sí. Lindo calor. Lindo calor. Lindo día y lindo calor también. Ah, bueno. Bueno, porque también veo se pone mucho calor, ya nos volvemos locos. Qué interesante esto, doctor. ¿Cómo consiguieron esta gestión de que venga a disertar alguien de la talla del doctor Besalleres? Bueno, el FUR ya tenemos este año, hemos organizado dos conferencias. La primera vez, digamos, el FUR en su origen tuvo una orientación más vale técnica, ¿no es cierto?, por el perfil sí. de la ciudad. Este año ya se organizaron dos conferencias, una sobre derecho municipal y otra sobre obra pública, y bueno, queríamos darle, intentar conseguir una jornada que no sea tan abocada al derecho público, sino que sea abocada en cierta forma más a un aspecto jurídico en sentido general. Bien. Concretamente con Marcelo Villallar, a mí me una amistad de más de 15 años. Mire ¿cierto? usted. Sí, y como ejerzo en Córdoba, yo también algunas causas, y él es oriundo de Córdoba. En un momento hemos litigado en algunas causas juntos. Bueno, él después, al poco tiempo, partió hacia Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura de la Nación, en el cual ocupó varios cargos. Pero debe ser uno de los más jóvenes que hay ahí. Sí, en el Consejo de la Magistratura de la Nación es uno de los funcionarios más jóvenes que hay. Pasó por varios cargos él, ahora está en lo que es el sector de asuntos jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Nación, concretamente asuntos jurídicos en materia de derechos humanos. Qué interesante. Se lo puede ver muchas veces porque es quien va a fiscalizar, ¿no es cierto? Una de las cuestiones más notables una de las cuestiones que trata justamente es controlar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad y fundamentalmente de incapacidad, pero también, bueno, él quizás se lo puede ubicar mucho porque es quien va a controlar ahora las famosas causas en Comodoro Pi, que los detenidos esté todo acorde a las normas internacionales y a los derechos humanos, inclusive en las audiencias suele estar parte, digamos. Consejo de la Magistratura de la Nación, para más o menos hacer que la gente comprenda, es un organismo creado por la Constitución en la Reforma del 94. Bien. Y que es colegiado, está integrado por miembros del Poder Legislativo, por miembros del Poder Judicial, miembros del sector académico, la Academia Nacional de Derecho generalmente, y miembros de lo que son un abogado en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después un miembro de abogados del interior. Y bien. Cada uno, ¿no es cierto?, que se elige democráticamente por sus estamentos. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? Designa a los jueces, comienza el proceso de remoción de los jueces, siempre hablando federales, ¿no es cierto?, está en Buenos Aires, y administra también el Poder Judicial de la Nación, no la Corte Suprema, pero sí todo el otro Poder Judicial, juzgados federales y cámaras federales del país. Qué ¿no es bárbaro, qué picante, dijeran los pibes. Es la primera vez que viene un delegado, un miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación a Río Tercero. Yo no tengo antecedentes que haya venido. Es para no desperdiciar esto. Es algo que, como te digo, es la primera vez que se da, inclusive la temática es muy novedosa. Se han abordado temáticas similares, ¿no es cierto? El Colegio de Abogados en su momento, el Centro Núñez, que es el Centro de Estudio de Tribunales. Lo que tiene interesante esto es, en primer lugar, el disertante, que ya vamos a ver el currículum que tiene, y la temática que fue abordada no únicamente jurídica, sino que no es abordada desde el punto de vista jurídico, pero se va a tratar de que sea comprensible a distintos sectores que están vinculados directamente a la incapacidad o a la discapacidad, más que los abogados en sí. Por ejemplo, psicólogos, psicopedagogos, docentes, dice acá hay personas interesadas en el tema. O sea, que pueden ser los mismos discapacitados. Exactamente, o personas que estén muchas veces familiares o que estén vinculados a las asociaciones, que son muchas que trabajan con la problemática. Claro, porque hay problemas con la discapacidad del transporte, hay problemas con la discapacidad, o sea, se hacen los onzos.
se hace todo el mundo el sonso, porque la ley de discapacidad de la nación, no sé cómo se llama, de integración, tiene un nombre Sí. la ley, pero bueno, yo le voy a decir de Para que se discapacidad para que se comprenda. entienda. Sí, sí, sí. Si La no ley complicamos más. nacional, lo último que yo me estuve fijando hace algunos años, es que Córdoba solamente había adherido, la provincia, a enmendar las barreras arquitectónicas, no todo el resto. Exacto. Por ahí se hacen, es una cuestión tan novedosa, ¿m? Ujú. Pero últimamente Córdoba adhirió a muchas otras cosas más, vio, no que yo no lo solamente eso. sabía. Inclusive hay un gran cambio, en realidad hay un cambio normativo general, o sea, estos últimos 5 años es algo... las Impresionante. Es algo terrible las Y bueno, en modificaciones materia que hay. procesal, vio, esto de los juicios abreviados es todo nuevo. Ahora, justamente el proceso civil, que fue históricamente escrito, ¿no es cierto? Un proceso escrito, instancia de parte, se modificó el proceso completamente. Ahora se aplica en unos pocos días, están los jueces, los abogados, para ver cómo va a ser este procedimiento. Y en laboral también viene también la reforma del procedimiento. Busca Qué agilizar, suerte. ¿no es cierto? Y sí, porque si no nos tapamos a papeles y a tiempo y uno ya no se acuerda más. Exactamente. Pero fíjate que esto incluso ha tenido un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque en la materia jurídica ha habido un cambio de paradigma, sobre todo en lo que son la incumbencia del derecho constitucional y del derecho internacional público, las convenciones internacionales, las convenciones de derechos humanos, que se ha filtrado, por así decirlo, en todas las ramas del derecho, inclusive en esto. Mire, o sea que ha avanzado mucho, porque si uno no entiende lo constitucional, no entiende los derechos humanos. No, pero ante el juez, ¿qué ocurría? Ante el juez como que era, suponte, un problema civil, que muchas veces estaba la cuestión de en materia de discapacidad. Y lo juzgaba en base a lo que decía el Código Civil, y que el Código Civil no hablaba ni de derechos humanos, ni de ningún tipo... ¿Qué ocurre acá, no es cierto, ahora, hoy en día? Y los jueces con esta, por supuesto, y convenciones internacionales, aplican y muchas veces declaran la inconstitucionalidad de las normas del mismo Código Civil o de algún otro tipo de normativa en base a derechos constitucionales o garantías, ¿no es cierto?, claro, previstas sí, en convenciones sí. internacionales. Es decir, ¿qué es lo que justamente se busca ver acá? Porque todo comienza, en cierta forma, la reforma normativa comienza a partir de normas internacionales. Doctor, eso está muy bueno porque nosotros, Sudamérica, a veces somos un poco atrasados en eso. Y en materia de discapacidad, la Argentina es más avanzada que otros países de Latinoamérica. Sí. En la parte integración. Por ejemplo, integración en la educación. Mis hijos, que ya son adultos, digamos, no son menores, pero cuando ellos fueron a la primaria, tuvieron compañeros que llaman integrados, digamos, con alguna discapacidad, que no siempre es mental, a veces es de otro tipo de discapacidades, porque eso humaniza más al resto también. Uno valora más la propia vida y aprende. Ahora, hay colegios privados, por ejemplo, que hacen la vista gorda, porque dicen, bueno, tiene que traer su maestra integradora, que la debe cubrir la obra social. Sí, ahora fíjate que la educación, yo creo que el sistema educativo ha sido quien más abrazó esta idea de integración y el trato en cuanto a lo que es la discapacidad. Yo te diría, fíjate, el Poder Judicial en eso fue bastante más conservador en sus sentencias, digamos, y reciente, en estos últimos años que está tratando. Y el cambio de paradigma, ¿en qué se da fundamentalmente? En que a los fines de lograr, ¿cuál era el paradigma anterior? Es decir, la igualdad es a rajatabla. Entonces la persona con discapacidad tiene que ser tratada igualitariamente como otra en un fallo judicial, sin ningún tipo de privilegio claro, sin lástima, digamos, no ni lástima. Tampoco con privilegios. Como una persona, la discapacidad era abordada de esa forma, en determinados casos no, o algunos jueces no, pero en la generalidad de los casos sí. Hoy en día, ¿qué es lo que establece la normativa en cierta manera? Es decir, darle una serie de, no se le podría decir privilegio, pero darle una serie de presunciones a favor de la persona en situación de discapacidad, ¿para qué? Para que realmente se encuentre una situación de igualdad con el resto. Trato. Con el resto, claro, exactamente. Perfecto. Como ocurre en el derecho laboral. En el derecho laboral, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el derecho laboral se presupone que el trabajador está por así decirlo, en peores condiciones que el patrón. Entonces el derecho laboral, las normas laborales, fundamentalmente del año 1940 en adelante, del famoso 14 bis, y desde ahí todas las normas posteriores le dan, por así decirlo, una serie de presunciones a su favor. ¿Para qué? Para generar una situación de igualdad entre patrón
y empleado. Por ejemplo, porque, a ver, yo le cuento a la gente que esto tiene una temática amplia. O sea, no es un título solamente de, digamos, principios de las convenciones internacionales, sino con respecto a la capacidad jurídica, al acceso a la justicia, al derecho económico, social y cultural, programa de inclusión educativa, pero a mí entre medio de todo esto, ley de salud mental, que ahora quiero que hablemos de eso, y pensiones no contributivas, que esto es un decreto que existe. Un decreto nacional que existe desde hace años. Pero, digamos, a mí me queda algo como al medio, que yo lo trataría de preguntárselo al disertante o hablarlo. Esto sucede el 4 de octubre. Estamos haciendo esta nota para que la gente vaya, se tiene que inscribir. Exactamente, ¿no? El viernes 4 de octubre de 17 a 20. Tiene un pequeño costo, sí, 400 pesos. Bien. 17 a 20 horas va a durar esta sí. Jornada de capacitación. Sí. Pero esto nos lleva también, me parece a mí, aunque no querramos hablar de eso, a la discapacidad y la muerte digna, ¿no? A ese derecho jurídico que asista a la gente que quiere, a veces quiere dejar de sufrir. Sí, es lo que generalmente se llama la eutanasia. Claro, ahí se demoran tanto que, o sea, me parece que ahí se empieza un lío que se nos mezcla la iglesia, lo jurídico, los derechos, la constitución. Es muy controvertido, ¿no es cierto? Y si uno analiza un rápido análisis hoy en día no está prohibido, ¿no es cierto? O sea, no se puede realizar. Bueno, nosotros tenemos un bosquejo en Córdoba, no sé cómo está, una ley provincial de muerte digna, que creo que es solamente que si yo requiero que no me asistan. Pero no sé si está aprobado. Yo tenía la idea de que estaba el bosquejo, no sé si se recibió tratamiento y si se aprobó, ¿no es cierto? Usted sabe, doctor, que no me acuerdo, porque sí me acuerdo que fue el año que murió mi padre, que se debatió en la legislatura. Yo creo que se aprobó lo de la muerte digna, sí. Que no es lo mismo que suicidio asistido o cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Sí, claro. sí. Es como que uno pueda elegir el no tener el tratamiento encarnizado o que me revivan 100 veces, me meten en un respirador. En la última quizá etapa de una enfermedad de gravedad. Sí, pero la verdad que yo tenía conocimiento que en algún momento se trató en la legislatura, eso pero no sí. Tengo conocimiento si se aprobó, ¿no? La verdad, sinceramente, no tengo el conocimiento si se aprobó. Bien. Pero eso nos va a llevar a la discapacidad, porque también es un derecho que la justicia asista, sí, porque a veces las personas a veces no nacen con discapacidades, uno la adquiere también la discapacidad a lo largo de la vida. Es que puede ser también adquirida por un evento trágico, por un por evento una no enfermedad, deseado. Exacto, claro. Exactamente, puede Entonces, ser adquirida. Que por ahí uno decida también que la justicia lo asista en esto de ayudarlo a morir, ahí es un tema que algún día vamos a tener que discutir en la Argentina. Sí, es complicado, yo creo que vaya a su tiempo, pero se va a terminar discutiendo como se ha discutido todo. Alguien diría, hoy en día se discuten temas que hace 10 años nomás no se discutía. 5 años. Y uno pensaba que que nunca se iba a discutir eso, que nunca se iba a dar, y sin embargo hoy se da con total naturalidad, ¿no es cierto? Está bien. Concretamente el programa la disertación esta va a estar basada en 7 puntos concretamente, sí. Que es más o menos tratando de abordar en la generalidad. Lo primero es abordar la discapacidad en sí, desde el punto de vista genérico y general, no tanto desde el punto de vista o solamente jurídico. Después vamos a analizar las convenciones las convenciones internacionales, ¿no es cierto? Bien. Que tratan sobre la discapacidad, algunos artículos concretos. El sistema de apoyo y ajustes razonables. Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en situación de discapacidad, el programa de inclusión educativa y la famosa ley de salud mental, y vamos a hacer referencia también a el análisis jurisprudencial, porque ya hay fallos, ¿no es cierto?, que plantean la validez o invalidez o constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunos artículos de esta
Ley de salud mental. Exactamente. A esa se la debo todavía. Fallos judiciales que ya lo abordan, digamos. El tema de las pensiones no contributivas de las personas en situación de discapacidad, que es concretamente el decreto 432/97, una normativa vieja, y vamos a tratar también fallos judiciales respecto a la misma. Bien. Porque hay jurisprudencia que modifica la aplicación para casos puntuales, ¿no es cierto? La jurisprudencia hay que tener en claro que es al caso puntual, después se puede tomar como antecedente, pero no es de aplicación genérica. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, y la necesidad de realizar ajustes de procedimientos en nuestro código, ajustes procesales en cuanto a la tramitación de los juicios, orientada concretamente a ¿qué? A que la persona dentro del proceso judicial no sufra, por así decirlo, la demora de la justicia, es decir, que se le dé mayor celeridad que una causa judicial común por la situación particular en la cual se encuentra, que en definitiva el fin de la justicia es resolver en el caso concreto de la mejor forma posible en base a la circunstancia del mismo, o sea, no es otra cuestión más que hacer hincapié en el fin primordial de la justicia, del Poder Judicial. Bueno, en realidad la justicia es eso, el equilibrio entre las situaciones, digamos, o entre las partes, como dicen ustedes los abogados. Exactamente. No que alguien gane y alguien pierda, sino encontrar el equilibrio. Quizá los abogados litigantes tenemos, ¿no es cierto?, la obligación de buscar el mejor resultado para el cliente. Lamentablemente el código ético... Pero la justicia no. La justicia no. El Poder Judicial tiene que buscar justamente... el equilibrio. La justicia y la equidad que se establece. Ha variado, por supuesto, el sistema. Si uno analiza el viejo sistema de justicia romano, era dar a cada uno lo suyo justicia. Es decir, simplemente buen comportamiento se premia, mal comportamiento se castiga. En estos últimos años, fundamentalmente en estos últimos 5, un poco más, 10 años, ya se habla de una justicia más amplia, de una justicia más abarcativa, y ya se podemos entender de la igualdad de los iguales en iguales condiciones, ¿no es cierto? Es decir, la justicia debe analizar el caso concreto, y no es esa justicia, por así decirlo, un concepto de justicia igual para todos, sino, como te digo, la justicia aplicada a ese caso concreto, analizando las determinadas condiciones. Porque hay una variedad de seres humanos y de situaciones que no son abarcativas del tipo, digamos, de la norma. Fíjate vos, exacta y taxativamente. Es inclusive, y es aplicado directamente a toda esta temática que analizamos recién, fundamentalmente, pero en general también, ¿qué ha dicho la Corte? Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años ha tratado de establecer, incluso en sus mismos fallos o en los discursos de cuando inauguran los años judiciales que se llaman, el presidente de la Corte habla de un juez activo, es decir, en el proceso. Un juez que no esté, en cierta forma, solamente receptando lo que las partes establezcan, actor o demandado, o denunciante y denunciado, y se limite a resolver sobre los mismos y en base a lo que establezca la ley, sino que simplemente pueda dictar medidas dentro del proceso cuando lo crea necesario, e inclusive también planteando lo que es la aplicación de la norma o la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, más allá de lo que las partes, ¿no es cierto?, argumenten o prueben, sin que las partes necesariamente establezcan la aplicación de una norma o la inconstitucionalidad de otra. El juez de oficio le puede realizar. Algo que años atrás no era así, porque de esa forma se decía, no, un juez que hace eso no está siendo imparcial en la causa, es parcial, porque está fallando más allá de lo que las partes le están acercando, pruebas, normativas, etcétera. ¿Y qué es lo que es? Justamente ahora la Corte dice, no, el juez tiene que ser activo en el proceso. ¿Para qué? Para lograr a esa idea, esa dinámica de la ley, digamos, que no sea estática. Exactamente. Porque yo sigo teniendo la idea, o sea, en mi cabeza y en mi concepción de lo poco que sé, digamos, de derecho, es que el derecho en la Argentina es estático, es rígido. No es flexible como el common law. Exactamente, no lo es, porque tenemos en cierta forma en el sistema jurídico en general, es cerrado, tenemos una herencia del sistema europeo, del sistema romanístico, pero la Corte en eso está tratando, y el Tribunal Superior de Justicia, por supuesto, por eso es muy notable ver que en gran cantidad de fallos el juez declara inconstitucionalidad de normas, declara inaplicabilidad de normas, que antes el juez no decía nada. No lo hacía, ¿no es cierto? Incluso dictando o muchas veces argumentando en cuestiones
que las partes no han hecho planteos, sobre todo cuando están en juego el orden público, derechos humanos, como en el caso de discapacidad, o en caso de derecho penal. Sí, o en caso de derechos personalísimos. Exactamente. Yo tengo, bueno, eso después en forma privada se lo voy a hacer llegar, sí. que vea un fallo de ACA, es de Río Tercero, que estableció jurisprudencia, se llama, cuando no es inédito. Exactamente. Que tiene que ver con el derecho al nombre. Con la puede ser. No un tema de, no sé si es filiación, se dice lo mismo, nombre, filiación es lo mismo. Sí, la filiación es el proceso para tratar de que se reconozca por el nombre. Yo ya se lo voy a hacer. Sí, debe ser en base y debe ser un fallo basado en el nuevo Código Civil que modifica todo lo relativo a ello. Y sí, porque tiene claros oscuros para variar el nuevo código. Y bueno, porque si no todos pensamos siempre que el derecho, además que los jueces solamente están con el tema de los crímenes, digamos. O sea, no. Hay cosas que son inclusive hasta más importantes. Sí, pero porque están vigentes, porque las personas están vivas, porque las personas están necesitando y gran parte, como te digo, por ejemplo, si nos vamos a la 10ª circunscripción, que es Río Tercero, y fíjate que tenés un solo juzgado de control penal, niñez, adolescencia, y cuando tenés por otro lado 3 juzgados múltiples, civiles, comerciales, etcétera. O sea que yo te diría que quizá supera las otros tipos de materias o de causas, digamos. No solamente se atribuyen a eso, es múltiple, digamos, la facultad que tienen o la competencia que tienen los juzgados acá, que están abarrotados de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Porque es una circunscripción muy amplia. Además. Bueno, doctor, particípele al colegio de abogados para que sepa que el colegio de abogados nos están, pues bueno, nos está, eso es otra cosa que quería decir, el colegio de abogados nos está ayudando con la difusión, ¿no es cierto? De la conferencia. Y más o menos me gustaría hacer como para que la gente tenga una idea del currículum del disertante, que es de un alto nivel. Bueno, el doctor Marcelo Villallare es abogado procurador de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Derecho Laboral por la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Derecho Deportivo por la Universidad Austral de Buenos Aires, realizó un posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires y actualmente es miembro de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Administrativo. Bien. En lo que es el ejercicio profesional, ejerció la profesión desde el año independiente en su estudio jurídico, desde el año 2000 a 2015, fue vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba en el periodo 2011-2015, fue secretario de la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación en el año 2016 durante la presidencia del doctor Piedecasa, fue secretario de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Nación en el año 2017, actualmente se encuentra desarrollando funciones en la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ha sido también autor, expositor y moderador en un gran número de conferencias vinculadas al Consejo de la Magistratura de la Nación y fue autor de un gran número de artículos en materia jurídica en diarios especializados como Comercio y Justicia, La Ley, Infobae, etcétera. Bueno, muchas gracias, doctor, por venirnos y contarnos tan claramente esto. Bueno, espero que nos invite a las moscas. Están invitadas ya, pueden acudir el viernes que viene, ¿no es cierto? El viernes 4, o sea, no este viernes, sino el otro, el viernes 4 de octubre de 2019, entre las 17 y 20 horas. Cualquier interesado va dirigido a abogados, psicólogos, psicopedagogos, docentes y personas interesadas o vinculadas a la temática. Quien quiere, yo le recomiendo porque es cupo limitado y ya hay varios inscriptos. Yo le recomendaría que se inscriba. Puede hacerlo personalmente en la FUR, en la Fundación Universitaria Regional Río Tercero, en la calle Hilario Cuadros 443, o puede hacerlo al teléfono 03571 644 260 o por los medios virtuales de la FUR se puede poner en contacto. Muchas gracias. No, doctor, gracias a vos, por favor. Tenerlo, Dame un temita, Calelito querido, y ya volvemos para cerrar el programa.